Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 35. Las formas de actividad de las entidades locales. La intervención de los entes locales en la actividad privada. 1. Introducción. Los medios de actuación e intervención de los entes locales en la actividad privada. 1,1. Formas de actividad de la administración. Las funciones encomendadas a las administraciones públicas y, por supuesto, a las entidades locales por la Constitución y el resto del sistema normativo, incluyendo el derecho de la Unión Europea, pueden llevarse a cabo de muchas y variadas formas. Habitualmente, desde la perspectiva de la actividad administrativa, se suelen mencionar la actividad de policía o delimitación, la actuación de fomento o estimulante, la relativa a la prestación de servicios públicos y la actividad de gestión económica. En el desempeño de las actividades anteriores, las administraciones públicas ejercitan potestades administrativas, es decir, poderes jurídicos reconocidos por el sistema normativo susceptibles de ser aplicados con carácter permanente a quienes se encuentren sometidos a la acción de la administración, correspondiendo su ejercicio exclusivamente a ésta. Estas potestades se reconocen siempre de modo genérico, siendo necesario que se produzcan determinadas circunstancias para su concreción o que existan necesidades de utilidad pública o interés general. Con ello pasan a materializarse en las distintas actividades que la Administración despliega para el cumplimiento de los fines que tiene asignados. Por otra parte, estos modos de actuación de las administraciones pueden analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad que, por ellos, asumen estas, incluso los funcionarios y personal que las integran, como consecuencia de su actuación o de su falta de acción, cuando están obligados a ello. Finalmente, debe destacarse que estos medios de actuación administrativa son compatibles entre sí, siendo utilizados todos en los diversos sectores de la misma. Las formas clásicas de actividad de cualquier administración pública son: a actividad de policía o delimitación. Las administraciones públicas, en el ejercicio de las funciones previstas en el ordenamiento jurídico, intervienen en las actividades de los ciudadanos condicionando o limitando el ejercicio de los derechos subjetivos o intereses legítimos, por razones de interés general. Las actividades de policía más evidentes y habituales son las relativas a la protección de la seguridad pública y la potestad sancionadora, pero no son las únicas, pues existen otras formas de intervención en la actividad privada menos perturbadoras de los derechos e intereses de los ciudadanos. Así, y como fórmula típica del derecho administrativo, se encuentran actuaciones menos invasivas, como las autorizaciones, las licencias o los permisos, que sirven de condicionante para el ejercicio de derechos o, en general, la actividad de consolidación de intereses de los ciudadanos. Es decir, algunos derechos e intereses necesitan, para ser ejercitados de forma completa y válida, el permiso o la autorización de la administración pública competente, la cual, previamente a su otorgamiento, comprueba la adecuación a la legalidad. En esta actuación administrativa, es destacable la faceta de control por parte de la Administración de una actividad material respecto a su compatibilidad y ajuste a la normativa vigente. B. Actividad de fomento. Esta actividad administrativa supone el ofrecimiento de estímulos positivos a los ciudadanos y a las empresas para conseguir determinados fines, fijados en el ordenamiento de acuerdo con el interés general, o contribuir a ello. En esta actividad es esencial la idea de la colaboración del sector privado, al decidir los ciudadanos o las empresas libremente si contribuyen o no a la consecución de los objetivos fijados. Las medidas de fomento son variadas. Podemos distinguir algunas habituales o tradicionales. 1. Las de carácter honorífico, como premios y distinciones en la actualidad de carácter claramente secundario.
2. De carácter jurídico, como el reconocimiento de situaciones que conllevan determinados efectos. Por ejemplo, la declaración de un vecino como persona en riesgo de exclusión social, que puede dar acceso a determinadas ayudas o servicios dependientes del municipio. 3. Las de carácter económico-financiero, ya tengan naturaleza fiscal, desgravaciones o exenciones, o sean ayudas financieras directas, es decir, las subvenciones que constituyen un importante instrumento de fomento. C. Actividad prestacional o de servicio público. Mediante esta actividad, las administraciones públicas prestan o ejercen determinados servicios y funciones a los ciudadanos, generalmente aquellas que se consideran esenciales o importantes para la sociedad. La dimensión física y número de habitantes del municipio determina cuáles de estas actividades de servicio es de prestación obligada, regular y continuada en cada caso. D. Actividad económica directa. Supone el ejercicio por parte de las administraciones públicas de una actividad de producción de bienes o de prestación de servicios de carácter económico, es decir, remunerados por sus destinatarios. En particular destacan las actividades comerciales e industriales. Esta actividad se reconoce directamente en el artículo 128 de la Constitución y 86 de la LBRL. A estas 4 formas clásicas, y reconocidas por la generalidad de los autores, se podría añadir, siguiendo a Ramón Parada, otras 2 igualmente presentes en el quehacer diario de las entidades locales. E. Actividad administrativa arbitral. La administración realiza una labor de intermediación entre 2 partes en conflicto mediante la mediación, conciliación y arbitraje. Un ejemplo de ello, en la administración local, es la actividad de las OMIC, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, en las que se facilita el servicio de arbitraje en los conflictos entre los consumidores y usuarios y los comerciantes. F. La actividad sancionadora de la Administración, mediante la cual la Administración ejercita sus potestades sancionadoras ante la infracción previa de una norma jurídica por un administrado. La potestad sancionadora da lugar a una actividad de la Administración especialmente invasiva respecto a los derechos fundamentales de los administrados, por lo que merece tratamiento específico y aparte en su sede. 1,2. La actividad administrativa como ejercicio de las potestades administrativas. Ya se ha comentado, todas estas actividades citadas, variadas y complejas, se llevan a cabo por las administraciones públicas a través del ejercicio de potestades administrativas, es decir, poderes previstos en el ordenamiento jurídico para conseguir determinados objetivos y fines. O dicho en otras palabras, cada potestad administrativa puede ser considerada la traducción concreta y específica del poder público genérico. Las entidades locales, como administraciones públicas, pueden actuar según estas actividades señaladas y ejercitar las potestades administrativas que prevé el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo. Así, el artículo 4 LBRL, citado ya en otras ocasiones, establece que en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas, entre otras, es decir, sin carácter exhaustivo. Las potestades reglamentaria y de autoorganización. Las potestades tributaria y financiera. Las potestades de programación o planificación. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la hacienda pública por los créditos de la misma, así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Estas potestades pueden ser de aplicación a las comarcas, a las áreas metropolitanas y demás entidades locales según lo establecido en las leyes autonómicas. Respecto a las mancomunidades municipales, podrán ejercer las potestades referidas que determinen sus estatutos. En su defecto, les corresponderán todas las potestades señaladas,
siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una en ambos casos. Seguidamente, el artículo 5 de la LBRL prevé que, para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse a interponer recursos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 2. Principios de la actividad administrativa. Toda la actividad administrativa está sujeta al principio de legalidad y a los de igualdad, proporcionalidad, buena fe e interés público. No obstante, debe advertirse que algunos de estos principios se presentan como condiciones de la actividad de limitación o de policía. 2,1. El principio de legalidad o de norma previa. La vinculación de toda la actividad administrativa a la legalidad se expresa en el artículo 103 de la Constitución, conforme al cual la Administración debe actuar con sometimiento al ordenamiento jurídico o al bloque de la legalidad, comprensivo de toda la normativa de origen parlamentario y administrativo, es decir, no reducida a las normas con rango de ley formal. La importancia del principio de legalidad en la actividad de la administración pública aconseja un estudio pormenorizado del mismo en sede propia, al que nos remitimos. En cuanto a la vinculación de la actividad administrativa al reglamento, se podría plantear si es necesaria su existencia en aquellos casos de vinculación negativa, cuando no se exige una ley previa. ¿Podría entonces la Administración actuar sin norma alguna, o es preciso que dicte antes de su actuación el reglamento por el que aquella ha de regirse? Si la ley como el reglamento, por mínimos que sean y entendidos ambos como el bloque de la legalidad, son un presupuesto de la actividad administrativa, parece que se impone la respuesta negativa, y así como no hay actuación material lícita de la Administración sin acto previo, tampoco hay acto lícito sin una norma previa legal o reglamentaria al que el acto o actividad de la Administración pueda ser reconducido. 2,2. El principio de igualdad. La sujeción de la administración pública al principio de igualdad se impone como a los restantes poderes públicos, por el artículo 14 de la Constitución. Este principio sujeta al principio de igualdad ante la ley toda intervención sobre la libertad y propiedad, principio que por supuesto se aplica a la actividad de fomento y a la de servicio público en que todos los administrados tienen en igualdad de condiciones derecho a las mismas prestaciones, sin que puedan establecerse discriminaciones injustificadas en las tarifas. 2,3. Proporcionalidad y favor libertatis. La proporcionalidad entre la actividad administrativa y el fin público a que debe responder supone que los medios empleados se correspondan con los resultados, sin que estos sobrepasen las necesidades públicas. Este principio se invoca de forma especial por el artículo 6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 1. El contenido de los actos de intervención será congruente con los motivos y fines que lo justifiquen. 2. Si fueren varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Este último inciso es el que plasma legalmente el principio clásico de indubio favor libertatis, que se puede enunciar también por sus dos últimas palabras. Es decir, cualquier duda debe ser resuelta en beneficio del mayor grado de libertad, deg rae. Y del primer inciso deriva que este principio también se enuncie con el nombre de principio de congruencia. 2,4. La buena fe y la confianza legítima. El principio de la buena fe rige las relaciones entre la administración y los administrados, de la misma forma que, como principio general del derecho, rige las relaciones entre los particulares conforme a lo establecido en el artículo 7 del Código Civil. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Pues bien, la administración viola la buena fe cuando falta a la confianza legítima que ha despertado en el administrado procediendo, por ejemplo, en contra de sus propios actos sin algún elemento que justifique el cambio de criterio. 2,5. El interés público. El interés público es un principio omnicomprensivo,
sirve de justificación a toda la actividad administrativa. Interés público es un interés común, que aunque no beneficie a la totalidad de la comunidad, sí favorece al menos a una fracción importante de sus miembros. Es una manera de objetivizar la bondad del fin perseguido. Pero el interés público puede coincidir en ocasiones con el interés privado, lo que por definición ocurre en la actividad administrativa de fomento, en que se trata de estimular a los particulares para que cumplan objetivos privados que al tiempo redundan en el interés general. Por ejemplo, se incentiva la contratación indefinida de parados de larga duración mediante subvenciones a los empresarios o autónomos. 3. La actividad de policía. 3,1. Concepto de actividad de policía o limitación. Este término es confuso porque con él se nombran unos determinados órganos del Estado, una parte de las fuerzas de seguridad, así como la labor de estos como auxiliares de los jueces y tribunales en la averiguación de los delitos, la policía judicial, y de otro lado, porque con la expresión actividad de policía se apunta a uno de los fines de la administración, la conservación del orden público. Por ello, sin abandonarlo, una parte de la doctrina postula su sustitución paulatina por el de actividad administrativa de limitación. La actividad de policía es, en esencia, la coacción al administrado, el conjunto de medidas de control utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública. Las formas concretas de esta actividad son variadas: la emisión de ordenanzas y bandos. Las ordenanzas fiscales son las más significativas en el ámbito municipal, pero no las únicas. El sometimiento a licencia previa o control preventivo. Las licencias municipales de obras son un buen ejemplo, o las órdenes constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. El veto a determinados espectáculos en espacios públicos. La actividad administrativa de limitación supone que la incidencia negativa de esta sobre la libertad de los particulares ha de ser consecuencia del ejercicio concreto de una potestad administrativa con un acto de por medio y no por efecto directo de una ley. Cuando, por el contrario, la limitación tiene lugar sin un acto administrativo que la establezca, estamos en presencia, sencillamente, de una limitación legal general, como es el caso de la imposición de deberes de información a efectos estadísticos que han de cumplimentar los ciudadanos que se hallan en determinadas circunstancias, o los deberes fiscales que cumplen directamente los contribuyentes sujetos a cada impuesto. La actividad administrativa de limitación de los derechos y libertades de los administrados responde a una escala o progresión, según la intensidad de la medida interventora. 1. En el grado menor de la intervención administrativa hay que consignar los deberes o cargas que la administración puede exigir a los administrados de comunicar determinados comportamientos o actividades. Art. 69 LPAC. Bien mediante la remisión de la información, bien a través de la inscripción en un registro público de una determinada actividad o de la utilización de un objeto. Por lo demás, ciertas actividades llevan aparejada la obligación de soportar inspecciones administrativas prácticamente constantes, inspección laboral, sanitaria, tributaria, etc. 2. Un segundo nivel de superior intervención administrativa estaría constituido por el sometimiento del ejercicio de un derecho a una autorización, que no es otra cosa que una constatación reglada por la administración de que se dan las condiciones requeridas para ello, constatación que tiene ese exclusivo objeto: comprobar que el supuesto de hecho previsto en la norma definidora se cumple efectivamente. La administración, al expedir una licencia de caza o de pesca, se limita a constatar que el solicitante es mayor de edad y reúne otras condiciones señaladas en las leyes de caza o de pesca. Igualmente, cuando expide un permiso de conducir, la administración constata requisitos de edad y aptitud física y técnica, o cuando otorga una licencia de construcción, comprueba la adecuación del proyecto al plan de urbanismo, siendo todos ellos requisitos reglados. 3. El grado siguiente de limitación lo constituye la actividad administrativa que se concreta en una prohibición formal de hacer o la imposición de una determinada conducta positiva. Así, por ejemplo, la orden de cierre de establecimientos por razones de sanidad, orden o calamidad pública,
la orden de soportar limitaciones al tráfico rodado durante las fiestas locales, o la prohibición o imposición de determinados cultivos. Incluso la limitación de la esfera individual puede llegar a imponer al particular prestaciones de dar o hacer a favor de la administración, sin abonar por ello compensación alguna. 3,2. Base legal de la actividad de policía de los entes locales. La LRBL establece en su artículo 84 que 1. Las corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios. A. Ordenanzas y bandos. B. Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. C. Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. 2. La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos y respeto a la libertad individual. 3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales. 3,3. Ordenanzas y bandos. A. Aspectos básicos. Sin perjuicio de un estudio más exhaustivo de este apartado en el tema correspondiente a la potestad reglamentaria, referida aquí a las entidades locales, baste decir ahora que los reglamentos son las normas que aprueba la administración pública, constituyendo la fuente más habitual del derecho administrativo. Formalmente, se entiende por reglamento toda disposición jurídica de carácter general dictada por la administración pública y subordinada a la ley. Los reglamentos se aprueban como consecuencia de competencias propias y ordinarias que el ordenamiento jurídico concede a la administración. La potestad reglamentaria es el poder en virtud del cual la administración dicta los reglamentos. La STS de 24 de julio de 2000 señala que es la potestad de crear normas jurídicas de valor subordinado a la ley. Con más precisión, y siguiendo a Envid y Rujo, se entiende por potestad reglamentaria el poder típico de las administraciones públicas conferido por la Constitución, los estatutos de autonomía o la ley, dirigido especialmente a la creación de derecho en el ámbito determinado en el ordenamiento jurídico y mediante un procedimiento especial previsto en el sistema normativo. Las características más destacables de los reglamentos son su naturaleza esencialmente subordinada a la ley y ser instrumentos ordenadores y ordinamentales que generan normas susceptibles de aplicación posterior o futura. Por esta razón, no todos los órganos de la Administración están investidos de la potestad reglamentaria, sino únicamente aquellos previstos expresamente por el ordenamiento jurídico. La Constitución reconoce la autonomía, entre otros, a los municipios y provincias en su artículo 137, concepto de autonomía que incluye la potestad normativa, pues incluye la capacidad de crear un ordenamiento propio. Sin embargo, esta potestad normativa reconocida indirectamente por la Constitución no incluye la potestad legislativa, sino exclusivamente la reglamentaria, ya que la autonomía reconocida a las corporaciones locales no es política sino solo administrativa. Con claridad, los artículos 4.1a y 84.1a de la LBRL y 55 del TRRL reconocen la potestad reglamentaria de las entidades locales como una potestad derivada y subordinada a la ley, pues en ningún caso las disposiciones municipales contendrán preceptos opuestos a las leyes. B. Aspectos procedimentales. Respecto a la competencia para dictar normas reglamentarias, el artículo 22A2d de la LBRL establece que corresponde al Pleno de los Ayuntamientos la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, así como la aprobación de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico que también tienen naturaleza de normas reglamentarias. Esta competencia del Pleno no es delegable. En el ámbito de las provincias, la aprobación del reglamento orgánico, de las ordenanzas y de las demás disposiciones de carácter general le corresponde al Pleno de la Diputación. La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 49 de la LBRL
y la modificación de ordenanzas y reglamentos debe seguir los mismos trámites que para su aprobación. Efectivamente, el artículo 49 LBRL establece que la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento. Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados, por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Finalmente, las ordenanzas y reglamentos locales deben publicarse oficialmente, por ser un requisito esencial para que existan como normas jurídicas oficiales y auténticas. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publican en el Boletín Oficial de la provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles al que se refiere la LRBL. Por otra parte, el artículo 21A1 LBRL incluye como competencia del alcalde la de dictar bandos, competencia que no es delegable. Además, el artículo 84A1A LBRL permite a las corporaciones locales intervenir la actividad de los ciudadanos mediante bandos. Por ello, se ha planteado la cuestión de considerar los bandos como manifestaciones de la potestad reglamentaria local, aunque este aspecto está siendo muy discutido por la doctrina, con autores a favor de considerar los bandos auténticos reglamentos y otra parte que niega tal carácter. 3,4. Licencias o autorizaciones y órdenes individuales. De acuerdo con el citado artículo 84 LBRL, las corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través, entre otros medios, del sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo y de órdenes individuales, las cuales no requieren especial análisis más allá del que corresponde al cumplimiento de las resoluciones administrativas con las que se articulan. La licencia o autorización administrativa es la expresión típica de la intervención de la Administración en la esfera de la actividad privada y constituye requisito necesario para el ejercicio de dicha actividad. Como afirma Sosa Wagner, las licencias y autorizaciones constituyen actos administrativos mediante los cuales la Administración pública autoriza una actividad privada o encauza el ejercicio de esa actividad. Sin embargo, la normativa europea está obligando a las administraciones locales españolas a modificar sustancialmente esta cuestión, al introducir la posibilidad de que los particulares inicien la actividad presentando simplemente una declaración previa a la administración actuante, en la que constatan que cumplen todos los requisitos, dejando a la administración únicamente una actividad inspectora a posteriori. Además, la LRSAL modificó el artículo 84 bis LBRL, limitando la posibilidad de exigir licencia previa solo a determinados casos, por lo que ahora su texto establece lo siguiente. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas. A cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. B. Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán a un régimen de autorización cuando lo establezca una ley que defina sus requisitos esenciales, y las mismas
sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las que estarán las siguientes: A, la potencia eléctrica o energética de la instalación. B, la capacidad o aforo de la instalación. C, la contaminación acústica. D, la composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. E, la existencia de materiales inflamables o contaminantes. F, las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una entidad local y otra administración, la entidad local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente. Por su parte, el art. 84 ter LBRL, introducido por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, establece además que cuando el ejercicio de actividades no precisa autorización habilitante y previa, las entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial. 4. La actividad de fomento. 4,1. Concepto de la actividad de fomento. Por actividad de fomento se entiende aquella modalidad de intervención que consiste en dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos. La clasificación de los medios de fomento más común es la que, atendiendo a su objeto, distingue en función de las diversas ventajas que se otorgan a los particulares cuya acción pretende promoverse, entre medidas honoríficas, como las condecoraciones militares o civiles, el otorgamiento de títulos nobiliarios, los títulos honoris causa, etc., económicas como primas, subvenciones, desgravaciones fiscales, etc., y jurídicas, otorgamiento de concesiones preferentes a los descubridores de minas o aguas subterráneas, etc. Los incentivos económicos ocupan hoy un lugar relevante entre las medidas de fomento de la actividad de los particulares hacia fines considerados de interés general. Por ello, el fomento mediante estímulos jurídicos y económicos ha constituido siempre un título habilitante que ha permitido a la Administración intervenir, ordenar y controlar las actuaciones privadas apoyadas por ayudas públicas. En cuanto a las clases de estímulos económicos, la doctrina distingue entre aquellos que no significan para la Administración un desembolso inmediato, sino más bien una pérdida de ingresos, como las exenciones y desgravaciones fiscales, de aquellos otros auxilios directos que comportan una efectiva salida de dinero público a favor de un particular o de otra administración pública. Dentro de esta clase se incluyen los anticipos, préstamos reintegrables con bajo interés o sin él, premios o primas otorgados en función de circunstancias objetivas en relación con determinadas cosas o actividades, subsidios en función de circunstancias personales, vejez, número de hijos, etc., y seguros de beneficios industriales, que garantizan un interés mínimo determinado a sus beneficiarios por el ejercicio de una determinada actividad. Medidas de fomento. Medidas honoríficas. Títulos nobiliarios, condecoraciones, premios no económicos, menciones. Medidas económicas. Directas o reales. Anticipos. Premios o primas. Subsidios. Seguros. Uso y disfrute de bienes públicos. Indirectas. Subvenciones. Exenciones y desgravaciones. Medidas jurídicas. Preferencia en concesiones. 4,2. Análisis de las subvenciones. Junto a las técnicas de intervención directa, las administraciones públicas utilizan otras vías, no directas pero sí positivas, mediante las que inciden en el comportamiento de los ciudadanos, dando respuestas a demandas sociales de personas y entidades públicas o privadas.
Estas vías de actuación son las técnicas de fomento, mediante las cuales las administraciones ofrecen estímulos positivos, principalmente ayudas y subvenciones, a los ciudadanos y empresas que satisfacen determinados fines fijados previamente en atención al interés general. Sobresale, así, en esta técnica, la idea de colaboración frente a la de imposición, por cuanto se trata de medidas que ofrecen los poderes públicos a fin de conseguir determinados objetivos, decidiendo libremente el particular si opta o no por la consecución de estos. La misión de los poderes públicos es, aquí, no realizar la actividad, sino impulsar a la iniciativa privada para que sea ella quien la realice. Al incidir sobre los derechos de los particulares, deben tener cobertura legal. El régimen jurídico de las subvenciones se encuentra regulado actualmente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se trata de una ley extensa y compleja, reformada en numerosas ocasiones y con algunos concretos puntos declarados inconstitucionales. Sin perjuicio de recomendar una consulta detenida a su texto para profundizar en el tema, haremos en esta sede una sinopsis de los puntos más destacados de la misma. Para empezar, la ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas. A concepto y ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones incluye a todas las administraciones públicas, y por supuesto, a las entidades que integran la administración local, y los organismos y entidades de derecho público dependientes de ellos. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por los sujetos señalados a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, o de promoción de una finalidad pública. No se incluyen en el concepto de subvenciones, ni en el ámbito de aplicación de la ley, las aportaciones dinerarias entre administraciones públicas y entre otros entes destinadas a financiar unas actividades en el ámbito de sus competencias. Tampoco tienen carácter de subvenciones las prestaciones de la seguridad social, las diversas prestaciones asistenciales y pensiones para españoles no residentes, las prestaciones para los afectados por el síndrome tóxico o la hepatitis C, las derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, las reconocidas por el Fondo de Garantía Social, los beneficios fiscales, en la cotización a la seguridad social ni, finalmente, el crédito oficial. Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, y las subvenciones electorales a partidos políticos y a grupos parlamentarios o grupos políticos en las corporaciones locales, no se incluyen tampoco en el ámbito de la ley. Los órganos administrativos o entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden, los plazos de consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados, y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores. B. Gestión de las subvenciones. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. En cuanto a los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, la LGS establece los siguientes. Aprobación previa de las normas que establezcan las bases reguladoras de su concesión. Estas bases deben publicarse en el diario oficial correspondiente.
Existencia de competencia en el órgano administrativo concedente. Que exista crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas derivadas de la subvención. Tramitación del procedimiento de concesión de la subvención. Fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico. Aprobación del gasto por el órgano competente. Se consideran beneficiarios las personas que hayan de realizar la actividad que fundamentó el otorgamiento de la subvención o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Además, en cuanto a la gestión de la subvención, la ley permite la subcontratación, por el beneficiario con terceros, de la ejecución total o parcial de la actividad que constituye su objeto, cumpliendo determinados requisitos, y regula estrictamente la necesaria justificación documental y contable del cumplimiento de las condiciones impuestas y de los objetivos a conseguir con la subvención, así como el procedimiento de aprobación del gasto y pago de la subvención. C. Entidades colaboradoras. Asimismo, se prevé la existencia de entidades colaboradoras, considerándose como tales aquellas que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Las corporaciones locales pueden actuar como entidades colaboradoras de las subvenciones concedidas por la Administración General del Estado, y viceversa. Las condiciones y obligaciones de estas entidades se formalizan mediante el oportuno convenio con el órgano administrativo concedente. D. Publicidad. Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente las subvenciones concedidas, expresando la convocatoria, el programa y crédito presupuestario de imputación, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad. No obstante, la publicidad de las subvenciones concedidas por las entidades locales de menos de 50.000 habitantes podrán realizarse en el tablón de anuncios, si las entidades locales tienen más de 5.000 habitantes. Además, se publicará en el diario oficial un extracto de la resolución por la que se ordena la publicación, con indicación de los lugares en que se encuentra el contenido íntegro. Sin embargo, no será necesaria la publicación en el diario oficial correspondiente de la concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa, en los presupuestos de las administraciones citadas. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de un beneficiario concreto, resulten impuestos por una norma con rango legal. Cuando los importes de las subvenciones concedidas individualmente sean inferiores a 3.000 euros, debiendo preverse otros procedimientos que aseguren la publicidad de los beneficiarios. Cuando la publicación de datos del beneficiario pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar, según la legislación aplicable. Con carácter general, los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones que sean objeto de subvenciones. Procedimientos. De forma detallada, la LGSUB regula los procedimientos administrativos de concesión y gestión de las subvenciones. Artículos 22 a 35. En cuanto a los procedimientos de concesión, se prevé la tramitación en régimen de concurrencia competitiva como procedimiento ordinario, según el cual la concesión de la subvención se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con la finalidad de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios previamente fijados en las bases y en la convocatoria, y adjudicar teniendo en cuenta el límite del crédito fijado, aquellas que hayan obtenido la mayor valoración. Si bien se prevé, asimismo, la concesión de forma directa en los casos establecidos en la ley, las previstas nominativamente en los presupuestos de las administraciones referidas, aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal, y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En ningún caso podrán otorgarse subvenciones en cuantía superior a la determinada en la convocatoria. Régimen jurídico del reintegro.
En los casos y supuestos previstos, nulidad o anulabilidad de la subvención, etc., la LGS regula también, de forma detallada, el régimen jurídico del reintegro a la administración concedente por el beneficiario de las cantidades percibidas en concepto de la subvención. Todos los procedimientos regulados en la LGS se adaptarán reglamentariamente a las condiciones de organización y funcionamiento de las corporaciones locales, en lo referido al sistema de control financiero de las subvenciones, objeto, obligación de colaboración, facultades y deberes del personal colaborador, que son de aplicación a las corporaciones locales, si bien el control financiero corresponderá a los órganos y funcionarios establecidos en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. G. Infracciones y sanciones. Finalmente, la LGS regula en su título IV, artículos 52 a 69, las infracciones y sanciones en materia de subvenciones, incluyendo las responsabilidades, el procedimiento sancionador y la prescripción de unas y otras. 5. La actividad de servicio público. 5,1. La actividad prestacional o de servicio público. Regulación legal. La actividad administrativa de prestación es aquella por la que la Administración, sin limitar ni incentivar la actividad privada, satisface directamente una necesidad pública mediante la prestación de un servicio a los administrados. Estos servicios pueden ser muy variados como, por ejemplo, el transporte, el abastecimiento y saneamiento de agua potable, la enseñanza, la sanidad, etc. Pero, ¿cómo se define esta actividad de prestación o de servicio en sentido estricto? Ante todo, debe de reunir las siguientes notas. 1. Que no implique el ejercicio de poderes soberanos. 2. Reserva de la actividad, es decir, que se haya declarado expresamente que la actividad de que se trate queda asumida por el Estado como propia del mismo, determinando el alcance de las prestaciones a favor de los administrados. 3. Que el servicio o actividad tenga un contenido económico que lo haga susceptible de explotación por empresarios particulares. Los servicios, por otro lado, pueden prestarse tanto por gestión directa de la Administración, como indirecta a través de los particulares, produciéndose una privatización en el modo de gestión, pero en el bien entendido de que este último supuesto no comporta la remisión a un régimen de derecho privado, a otro sistema perteneciente al derecho público, como es el contrato de gestión de servicio y su forma más tradicional y habitual, la concesión administrativa. La prestación de servicios en las corporaciones locales. Las corporaciones locales tienen plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos de acuerdo con la legislación aplicable. Esta legislación se concreta en algunos artículos de la Ley de Bases de Régimen Local y en el Reglamento de Servicios. Ras en este tema, aprobado en su día por decreto de 17 de junio de 1955. Ejemplo de que no es del todo infrecuente ni necesariamente desaconsejable aplicar normas preconstitucionales, con los ajustes precisos, cuando su contenido se conserva válido, al menos parcialmente y acorde con el sistema jerárquico normativo derivado de la CE. El RAS dedica su título 3 arts. 30 a 155, si bien algunos están derogados, a describir los servicios de las corporaciones locales empezando por su constitución, es decir, establecerlos o implantarlos, y por otra, una vez constituidos, organizarlos, modificarlos o suprimirlos. En cuanto a la constitución o creación del servicio, esta legislación local establece cuáles son los servicios mínimos a prestar por cada municipio en función de su población. Art. 26 LBRL, y de otro, configura estos servicios como un auténtico derecho de los vecinos a exigir su prestación y el establecimiento del correspondiente servicio público, cuando constituya una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Una vez creado el servicio, la admisión al mismo se hace de acuerdo con su propia legislación y reglamentación que, en todo caso, deberá respetar el principio de igualdad. Otra cuestión es la organización del servicio. Una vez creado o constituido este, su organización es decidida por la corporación en uso de amplias facultades, limitadas tan solo por alguna regla,
como la que excluye los servicios que impliquen ejercicio de autoridad de la gestión indirecta y del uso de sociedad mercantil de capital social exclusivamente local. Fuera de estas previsiones, la libertad de la corporación es total para optar entre cualesquiera de las formas previstas en el artículo 85 segundo, A y B LBRL. La modificación de la prestación del servicio habrá de hacerse, según el procedimiento seguido para la organización, y respetando los derechos de los particulares que hayan sido implicados en la gestión del servicio. Lo cual quiere decir que la modificación de la reserva de un servicio habrá de ser declarada por una ley, y la que afecte a los términos de su concreta gestión, incluido el abandono del régimen de monopolio, por un específico acto administrativo en sentido contrario. La supresión del servicio no será posible en los supuestos de servicios mínimos obligatorios, aunque nada impide la transformación de su concreto modo de gestión. Finalmente, indicar que un parámetro general que condiciona la libertad de las corporaciones locales viene constituido por el mandato, ya contenido en el artículo 31 segundo ras, de evitar la duplicidad de servicios prestados por otros organismos públicos, reforzado en la actualidad por los deberes de colaboración y coordinación entre administraciones públicas que, como mandato a la local, figura en el artículo 10 a un grado LBRL, y sin perjuicio de la posibilidad municipal de realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas. 5,2. Formas de gestión de los servicios públicos locales. 5.2,1. Concepto y posibilidades de gestión. La LBRL establece en su artículo 85 lo siguiente. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación. A gestión directa. A gestión por la propia entidad local. B. Organismo autónomo local. C. Entidad pública empresarial local. D. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras C y D, cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto, que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras A y B, para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido, que se elevará al Pleno para su aprobación, en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. B. Gestión indirecta. Mediante las distintas formas previstas en la ley, principalmente el contrato de concesión de servicios públicos, según viene configurado por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 5.2.2. Gestión directa. 1. Gestión por la propia entidad local. Esta modalidad de gestión puede llevarse a cabo sin organización especializada o con ella. La primera forma es adoptada por el Pleno de la Corporación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Artículo 47 segundo KLBRL. Se caracteriza por los siguientes rasgos, a los que hace referencia el artículo 68 un grado ras. La entidad asume su propio riesgo. Se ejerce sin intermediarios, de modo que todos los poderes de decisión y gestión se retienen por la corporación. Se utilizan funcionarios y personal laboral de la propia plantilla, cuya retribución se hace con fondos presupuestarios. Este personal depende directamente en su actuación de los acuerdos y actos de los órganos de gobierno de la corporación local. En el segundo caso existe una cierta diferenciación orgánica representada por un consejo de administración, cuyo funcionamiento determinará la entidad local, que asume el gobierno y la gestión superior del servicio, ART.
72rs, y un gerente designado por el presidente de la corporación a propuesta del Consejo. Asimismo tendrá sección presupuestaria propia, artículos 101 y 102 TRRL. 2. Gestión mediante organismo autónomo local y entidad pública empresarial local. Estas dos formas de gestión no tenían una regulación detallada hasta la modificación de la LBRL, llevada a cabo por la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local de 2003, introduciendo, entre otros, el art. 85 bis. Según este art. 85 bis LBRL, la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán respectivamente por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación esta referencia a la LOFAGE, no actualizada por el legislador, se debe entender hoy realizada a la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, concretamente a las normas que regulan los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, con las siguientes especialidades. A su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a una concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso de las entidades públicas empresariales también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza. B. El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un funcionario de carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos y con más de 5 años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios señalados en el título X, tendrá la consideración de órgano directivo. C. En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus estatutos. D. En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en sus estatutos. El secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda. F. Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos, por las correspondientes concejalías, áreas u órganos equivalentes de la entidad local. G. Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local. H. Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquella. Y estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos. J. Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás normativa estatal aplicable, se entenderá realizada a los órganos competentes de la entidad local. Las referencias a la Junta de Gobierno se entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquella. Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales comprenderán los siguientes extremos. A la determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
B. Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar. C. En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades administrativas. D. El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que hayan de financiar el organismo. E. El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación. F. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad de intervención, control financiero y control de eficacia, que serán, en todo caso, conformes con la legislación sobre las haciendas locales y con lo dispuesto en el capítulo 3 del título X LBRL. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente. 3. Sociedades mercantiles locales. El nuevo art. 85 ter de la LBRL, también incorporado por la Ley de Modernización del Gobierno Local, establece que las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y de contratación. Estas sociedades deberán adoptar una de las formas de sociedad mercantil de responsabilidad limitada, y en la escritura de constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la entidad local o por un ente público de la misma. Los estatutos de las mismas determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. 5.2.3. Gestión indirecta. El artículo 85 segundo de la LBRL remite esta cuestión a la legislación en materia de contratación administrativa para el sector público. Pues bien, esta normativa, concretamente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ya no contempla las variantes de sus antecedentes, habiendo reducido las posibles fórmulas a una, el contrato de concesión de servicios. No obstante, el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales establece que los servicios de competencia de las corporaciones locales podrán prestarse indirectamente con arreglo a las siguientes formas: A. Concesión. B. Arrendamiento. C. Concierto. Y a ello añadimos las sociedades mixtas, como veremos. A. Contrato de concesión de servicio público. Por medio de este contrato, la administración adjudicadora, en este caso la entidad local, encomienda a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, es decir, el derivado del funcionamiento del servicio. El art. 47 LBRL establece que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones locales para la adopción de acuerdos en las siguientes materias. J. Concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. Por medio de la concesión de servicios públicos, la entidad local encomienda a una persona física o jurídica la gestión de un servicio, asumiendo ésta el riesgo y ventura de la actividad concedida. Puede comprender o no la construcción de una obra o instalación y la subsiguiente gestión del servicio a prestar, o la pura gestión del servicio cuando éste no exija obras o instalaciones. Como actuaciones preparatorias del contrato, deben aprobarse los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que establecen el régimen jurídico correspondiente. El procedimiento que culmina en el acto administrativo de otorgamiento de la concesión
puede también iniciarse por un particular, que deberá presentar su solicitud acompañada de una memoria sobre el servicio que se trate de establecer, y en la que se justifique la conveniencia de prestarlo mediante esta fórmula. La corporación, a la vista de la misma, la admitirá a trámite o la rechazará de plano. Art. 117 RS. Puede ocurrir, por el contrario, que sea la propia corporación local quien inicie los trámites tendentes al otorgamiento de una concesión. En tal caso puede encargar a sus propios funcionarios la redacción del proyecto que servirá de base al concurso, o convocar un concurso de proyectos para poder elegir entre las diversas propuestas que se formulen. Art. 118 RS. En dicho concurso de proyectos, la corporación elige aquel que fuere más conveniente a los intereses públicos. El adjudicatario del proyecto recibe una compensación económica que puede consistir en el pago de un precio, anunciado en el concurso, o en el pago por quien resultara adjudicatario de la concesión. Artículos 119 y 120 RS. Superados estos trámites iniciales, habrá de convocarse una licitación pública y la adjudicación se hará, por procedimiento abierto o restringido mediante concurso. El procedimiento negociado únicamente se utiliza en los supuestos expresamente previstos. Si la concesión obliga a realizar obras, entonces serán de aplicación los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, relativos a las actuaciones administrativas preparatorias establecidas en el mismo para la concesión de obras públicas. El otorgamiento de las concesiones corresponde al alcalde o presidente de la corporación o al pleno, según los casos, en consideración a la cuantía de la concesión y duración de la misma. Según la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, corresponden a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los 6 millones de euros incluidos. Los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a 4 años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni la cuantía señalada. Si se superan estos límites, el otorgamiento de las concesiones corresponde al Pleno. El acuerdo plenario requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de los miembros corporativos. Obligaciones del concesionario. El concesionario se compromete a prestar el servicio con la continuidad convenida y de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Administración. Garantizar a los particulares el derecho a utilizar el servicio público, en las condiciones establecidas y mediante el abono, en su caso de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas. Por ello, todo aquel que cumpla los requisitos establecidos en la correspondiente reglamentación del servicio debe ser admitido al uso y goce del mismo, como consecuencia del principio de igualdad, y que la ley extiende al llamado principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Unión Europea, o de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio en los contratos de suministros consecuencia, a su vez, del contrato de gestión de servicios públicos. Cuidar del buen servicio, siendo posible dictar instrucciones. Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración. No ceder el contrato sin autorización expresa de la corporación y utilizar el subcontrato únicamente para las prestaciones accesorias. Según el Reglamento de Servicios, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la concesión el costo del establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial. El concesionario percibirá como retribución a las contribuciones especiales que se devengaren por el establecimiento del servicio salvo cláusula en contrario, y
B. Las tasas a cargo de los usuarios, con arreglo a tarifa aprobada en la forma dispuesta por el artículo 179 de la ley. También podrá consistir la retribución, juntamente con alguno de los conceptos anteriores, o exclusivamente si el servicio hubiere de prestarse gratuitamente en subvención a cargo de los fondos de la corporación. Potestades de la Administración. La Administración puede modificar, por razones de interés público, los términos de la concesión, características y tarifas, pero, si la misma afecta al régimen financiero del contrato, deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato. Cuando finalice el plazo contractual, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, incluyendo las facultades administrativas de verificación de lo anterior. La resolución de la concesión de servicios públicos se produce por las causas generales y por la demora superior a 6 meses por parte de la Administración en la entrega de la contraprestación o de los medios auxiliares, el rescate del servicio por la Administración, si el concesionario no puede hacer frente al servicio, la supresión del servicio por razones de interés público o la responsabilidad de la explotación del servicio debido a acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. B. Arrendamiento. Las corporaciones locales podrán disponer la prestación de los servicios mediante arrendamiento de las instalaciones de su pertenencia. Serán utilizable esta forma de gestión indirecta cuando se hubieren de tener primordialmente en cuenta los intereses económicos de la corporación contratante, en orden a la disminución de los costos o al aumento de los ingresos. Art. 138 RS. La duración del contrato de arrendamiento de instalaciones para la prestación de servicios no podrá exceder de 10 años. La garantía representará el importe de un trimestre, por lo menos del canon, sin exceder del de una anualidad. Los arrendatarios estarán obligados a conservar en perfecto estado las obras e instalaciones, destinándolas exclusivamente al uso pactado, a realizar por su cuenta todas las reparaciones necesarias, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios, y a devolverlas al terminar el contrato en el mismo estado en que las recibieron. Serán causas de resolución de este tipo de contrato, además de las señaladas con carácter general, la demora en el pago por más de 30 días y la infracción de las obligaciones por parte del arrendatario. No podrán ser contratados servicios personales cuando atendieren necesidades permanentes, en cuyo caso deberá crearse la oportuna plaza de funcionario y proveerla reglamentariamente. C. Concierto. Las corporaciones locales podrán prestar los servicios de su competencia mediante concierto con otras entidades públicas o privadas y con los particulares, utilizando los que unas u otros tuvieran establecidos, sin que el concierto origine nueva persona jurídica entre las mismas. Art. 143 RS. El concierto permite convenir con una persona natural o jurídica la prestación de un servicio público, siempre que esa persona realice actividades análogas a las prestaciones características de ese servicio. Es decir, para el desempeño o mayor eficacia de un servicio público, la Administración conviene contratar la actividad privada de particulares que tengan análogo contenido al del respectivo servicio. La duración de los conciertos no podrá exceder de 10 años, y quedarán automáticamente sin efecto desde el momento en que la corporación interesada tuviere instalado y en disposición de funcionar un servicio análogo al concertado. No obstante, se podrán autorizar por el Ministerio de la Gobernación sucesivas prórrogas de igual duración, siempre que la corporación demostrare la imposibilidad de instalar el servicio por su cuenta o la mayor economía de esta forma de prestación, sin menoscabo de eficacia para el público. De la sociedad mixta. Su previsión se establece en la Ley de Contratos del Sector Público, LCSP, al que se remite el artículo 85 de la LBRL. En estas sociedades mixtas, la corporación local participa directamente o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas. El Reglamento de Servicios las regula en los artículos 102
A112. Se trata de una figura con amplia tradición en nuestra práctica local, en la que ha sido habitual el recurso a utilizar este instrumento del derecho privado. A pesar de haber desaparecido muchas de las formas de gestión indirecta que se contemplaban en anteriores regulaciones, el actual texto de la LCSP mantiene la posibilidad de que se adjudique directamente a una sociedad de economía mixta un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios en los términos recogidos en su disposición adicional 22ª, siguiendo el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias resoluciones. Esta disposición adicional 22ª, con la rúbrica Adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta, establece lo siguiente. 1. Las concesiones de obras y de servicios podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta ley para la adjudicación del contrato, cuya ejecución constituya su objeto, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado. La modificación de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios que se adjudiquen directamente según lo establecido en el párrafo anterior, únicamente se podrá realizar de conformidad con lo establecido en la misma LCSP respecto a la modificación de los contratos. 2. En el caso en que la sociedad de economía mixta pretendiera acceder como concesionaria a otros contratos distintos de los referidos en el apartado 1 anterior, deberá concurrir al correspondiente procedimiento de licitación de conformidad con lo establecido en la LCSP. 3. Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta constituidas para la ejecución de un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, podrán acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura del mismo no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación salvo que hubiera estado prevista en el contrato. B. Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomiende, previa autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores. 6. El ejercicio de la actividad económica. De acuerdo con el artículo 128c-e, la LBRL y el TRRL han llevado a cabo una modificación sustancial del régimen jurídico de la iniciativa para realizar actividades económicas. La base legal para el ejercicio de actividades económicas por parte de las entidades locales viene recogida en el artículo 86 de la LBRL, reformado por la LRSAL, que establece: 1. Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, debiendo contener un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. Corresponde al Pleno de la respectiva corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 2. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer, mediante ley idéntica, reserva para otras actividades y servicios.
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del acuerdo de aprobación del Pleno de la correspondiente corporación local, la aprobación por el órgano competente de la comunidad autónoma. 3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3 del título V de esta ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se regula así en los dos supuestos en que procede: cuando se trata de ejercer una actividad económica de forma directa y cuando se hace respaldada por la existencia de una reserva al sector público de una actividad o servicio. En el expediente habrá que acreditarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal. El procedimiento en sus aspectos básicos es el siguiente: art. 97 TRRL. Acuerdo inicial de la corporación y designación de una comisión integrada por miembros de ella y funcionarios, que tendrá como cometido hacer una valoración previa de la iniciativa. Dicha comisión deberá redactar una memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la actividad, en la que se precisará la forma de gestión del servicio, entre las previstas por la ley según veremos, los supuestos en los que debe cesar la prestación de la actividad y una previsión sobre los precios. C. Toma en consideración de esta memoria por la corporación. D. Exposición pública de la misma para la formulación de alegaciones por los particulares, es decir, los vecinos, de acuerdo con los derechos atribuidos por el artículo 18 a un grado de la LBRL, y otras entidades, colegios profesionales, cámaras, instituciones públicas, etc., por plazo no inferior a 30 días. Aprobación del proyecto por el Pleno de la entidad local. El procedimiento referido se hace más complejo cuando la actuación de la corporación pretende ser monopolística. En tal supuesto, se precisa la aprobación definitiva del expediente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. El acuerdo destinado a asumir el efectivo ejercicio en régimen de monopolio puede ir acompañado de otros. Así lo prevén los artículos 98 y siguientes del TRRL, dirigidos a impedir el establecimiento de empresas que realicen actividades similares, a expropiar las existentes, a rescatar las concesiones otorgadas o, en fin, a regular y fiscalizar la actividad desarrollada. Cuando se requiera la expropiación de empresas, el acuerdo de prestación del servicio en régimen de monopolio llevará consigo la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes afectados al servicio. La prestación de los servicios se hace en el territorio de la corporación prestadora. Dos reglas ayudan a matizar tal afirmación. Una tiene origen legal, y se refiere a la posibilidad de que el monopolio de un servicio afecte a varios términos municipales, supuesto este en el que, aunque el servicio se preste a través de cualesquiera formas asociativas, el acuerdo referido ha de ser adoptado por todos los ayuntamientos. Artículo 109 del TRRL. La otra se contiene en el artículo 46,1 c del RAS y permite que alguno de los elementos del servicio monopolizado pueda estar situado fuera del término municipal. 7. La actividad arbitral. Actividad administrativa arbitral es aquella que realiza la administración pública cuando decide controversias o conflictos entre los administrados sobre derechos privados o administrativos en los que ella misma no es parte. La administración resuelve, en efecto, litigios entre particulares en múltiples ocasiones, en todos aquellos casos en que con carácter obligatorio o por sumisión voluntaria de las partes, como ahora suele establecer el legislador, los órganos de la administración, calificados o no de arbitrales, resuelven controversias entre los administrados. El contenido del acto arbitral se aproxima, pues, a las sentencias o decisiones judiciales en cuanto a aplicación objetiva de las normas jurídicas. En todo caso, el órgano decisor no puede resolver en vista de un fin específico, ni siquiera de interés público, sino solamente con arreglo a un fin de justicia, análogo a aquel que persiguen los órganos jurisdiccionales.
La función arbitral se está convirtiendo en la figura central de la intervención administrativa en aquellos sectores de servicio público abiertos a la libre competencia entre varios operadores o concesionarios, como ocurre en el sector de las telecomunicaciones, y en general, es una herramienta capital de intervención para todas las llamadas administraciones independientes, como la Comisión Nacional de la Competencia, CNC, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, obligados a dirimir graves conflictos económicos entre particulares. En la esfera local, destaca en esta actividad arbitral la labor de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, OMIC, órganos de información, orientación y asesoramiento a los consumidores, con actuación en el ámbito municipal, entre cuyas funciones suele figurar servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos entre consumidores y usuarios de una parte y prestadores de bienes y servicios de la otra parte. Además, suelen estar capacitadas para remitir a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se haya alcanzado un acuerdo mediador. La regulación de estas oficinas suele realizarse a nivel autonómico, generalmente en el seno de las leyes de defensa y protección de los consumidores y usuarios. El Centro de Información y Documentación del Consumo, CIDOC, dispone en su página web de un listado de OMIC a nivel nacional. Con objeto de facilitar a los consumidores y usuarios la formulación de reclamaciones, es habitual imponer legalmente la existencia, a disposición de los consumidores, de un libro de quejas y reclamaciones, debidamente numerado y sellado por la Administración, así como la instalación de carteles indicativos de su existencia a todos los establecimientos o centros que comercialicen bienes o presten servicios a consumidores. La hoja de quejas y reclamaciones es un instrumento a disposición de las personas o empresas titulares de actividades y de las personas consumidoras y usuarias para resolver los posibles conflictos que pudieran surgir en la venta o contratación de bienes o servicios. 8. La actividad sancionadora. La potestad sancionadora constituye una importante manifestación del poder jurídico de las administraciones públicas para el cumplimiento de los fines establecidos en el ordenamiento jurídico. Esta potestad se integra normalmente en la actividad de policía administrativa. Se trata de una potestad de signo auténticamente represivo, que se ejercita a partir de una vulneración de las normas aplicables. No obstante, puede tener cierta finalidad preventiva, por el simple hecho de proponer unas sanciones determinadas, al suponer una amenaza para quien infringe deliberadamente las normas. Por su importancia, se trata de una potestad administrativa y consiguiente actividad que se han analizado con detalle en sede propia, no obstante lo cual haremos algunas consideraciones generales. La Constitución no contiene referencias expresas a la potestad sancionadora de las administraciones públicas, si bien hay una mención indirecta en su artículo 25,3, al prohibir a la Administración Civil imponer sanciones que directa o subsidiariamente implique privación de libertad. Por sanción, podemos entender un acto administrativo de gravamen que disminuye, debilita o elimina parte de la esfera jurídica de los ciudadanos, al privársele de un derecho o imponerse un deber u obligación, como consecuencia de acciones de estos últimos, articulándose a través de un acto administrativo de gravamen impuesto por la administración competente de acuerdo con un procedimiento, que debe incluir necesariamente un fase de audiencia al interesado. Las notas características de las sanciones administrativas son: carácter administrativo de los sujetos que las imponen, exclusivamente las administraciones públicas. Tienen un componente aflictivo común a toda sanción. Como presupuesto previo, debe existir un acto administrativo ilícito, por acción u omisión que contradice el ordenamiento jurídico. Su finalidad es principalmente represiva, previo incumplimiento del sistema normativo, si bien debe ser destacado su carácter preventivo. El procedimiento, con audiencia al interesado, constituye un componente esencial de la potestad sancionadora. El régimen jurídico de la potestad sancionadora se establece, de acuerdo con la Constitución y con carácter general, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, LPAC, Ley 39/2015.
La potestad sancionadora se reconoce a los municipios, las provincias y las islas como administraciones públicas territoriales, y dentro de la esfera de sus competencias en el citado art. 4 primero, F de la LBRL. Formalmente, las dudas y problemas planteados por no existir más referencias concretas en la legislación local se han aclarado y eliminado al introducir la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local de 2003, un nuevo título sí en la LBRL, relativo a la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. Artículos 139 a 141. Con estas modificaciones, la ley colma la laguna legal existente en esta materia en los ámbitos en que no haya apoyo en la legislación sectorial. La potestad sancionadora se ejerce en todos los niveles de la Administración, con observancia de los siguientes principios generales. Principios de legalidad y tipicidad, en virtud de los cuales tanto las infracciones como las sanciones han de estar previstas en una norma con rango legal. Principio non bis in idem, por el cual no es posible sancionar dos veces la misma infracción, sea penal o administrativa. Establecimiento de un procedimiento sancionador como requisito esencial para imponer las sanciones. Principio de irretroactividad, en virtud del cual las disposiciones sancionadoras de aplicación a un supuesto concreto son las vigentes en el momento de producirse la infracción administrativa, no siendo posible su aplicación hacia situaciones pasadas, salvo si los efectos son favorables. Principio de proporcionalidad, en virtud del cual las sanciones administrativas nunca pueden implicar privación de libertad, debe existir una adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la propia sanción según los criterios de intencionalidad o reiteración, perjuicios causados y reincidencia. Y en el caso de sanciones pecuniarias, se debe prever que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Prescripción de las infracciones y sanciones, por la cual el paso del tiempo sin actuaciones por parte de la Administración tiene el efecto de sanar y eliminar ambas, impidiendo así la inseguridad jurídica e incertidumbre correspondiente. Como hemos señalado, la potestad sancionadora de la Administración local se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el nuevo título SI de la LBRL. Así, el artículo 139 LBRL establece que, para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios de la misma LBRL. Según el art. 140 LBRL, las infracciones a las ordenanzas locales referidas se clasificarán en muy graves, graves y leves. Se consideran infracciones muy graves las que supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase, conformes con la normativa aplicable, o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos del régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El impedimento del uso de un servicio público, por otra u otras personas con derecho a su utilización. El impedimento o la grave e irrelevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público. Los actos de deterioro grave e irrelevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público. El impedimento del uso de espacios públicos, por otra u otras personas con derecho a su utilización. Los actos de deterioro grave e irrelevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana. Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los siguientes criterios. La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, a la salubridad u ornato públicos,
en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos y en el normal funcionamiento de un servicio público. La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público. La tipología de las sanciones es muy variada, no siendo posible la imposición por las administraciones públicas de penas privativas de libertad. Artículo 25 tercero CE. Entre las sanciones más habituales, podemos mencionar la suspensión del ejercicio de actividades privadas, la revocación de licencias, autorizaciones o permisos, la privación del ejercicio personal de una actividad, la privación de un bien o un derecho de los ciudadanos y, en particular, las sanciones de carácter económico-financiero. Respecto a estas sanciones económicas, el artículo 141 LBRL establece que, salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías. Infracciones muy graves hasta 3.000 euros. Infracciones graves hasta 1.500 euros. Infracciones leves hasta 750 euros. Al incidir de forma importante en los derechos e intereses de los administrados, el ejercicio de la potestad sancionadora se somete a un riguroso procedimiento administrativo, que constituye, así, una garantía jurídica destacable para los ciudadanos. Los principales elementos y fases del procedimiento administrativo sancionador, establecidos en esos preceptos son los siguientes. Garantía de la exigencia del procedimiento sancionador legalmente establecido, ya que no es posible imponer sanción alguna sin la tramitación del oportuno procedimiento, es decir, no son posibles las llamadas sanciones de plano. Se establece la separación de fases y órganos, en este procedimiento en materia de instrucción y resolución del mismo, lo cual supone una garantía destacable para los ciudadanos. Se reconocen determinados derechos a los presuntos responsables de la infracción administrativa. Derecho a que se le notifiquen los hechos imputados, las infracciones y sanciones, y la identidad del instructor y de la autoridad que deberá imponer la sanción, así como las normas aplicables. Derecho a formular alegaciones y a utilizar todos los medios de defensa, admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes. El ejercicio de todos los derechos reconocidos para los ciudadanos en el ordenamiento. Se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares y provisionales, con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución sancionadora final. Se reconoce el derecho a la presunción de inocencia, en tanto no se pruebe lo contrario, entendiendo que no se vulnera tal previsión ni del derecho constitucional al admitirse el valor probatorio de hechos constatados por funcionarios públicos o agentes de la autoridad en su labor de inspección. Finalmente, la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador ha de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas, siendo posible la imposición de medidas cautelares para asegurar esta eficacia.